El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo seguimos tomando con un tema muy importante y es el del salario mínimo. Y digo seguimos porque la semana anterior habíamos tocado este tema, muy álgido por cierto, con Eugenio Sánchez Herrera, quien es el inspector de Trabajo y Seguridad Social de nuestro municipio. Don Eugenio, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, aquí con toda la disposición para tratar de seguir tratando este tema y clarificar asuntos que de pronto no hubiéramos podido tocarla en el programa anterior. Pasado. Eso es. Bueno, Eugenio, yo le quería hacer una pregunta que quizás debió haber sido en el primer programa y es el de, a título personal, ¿qué es el salario mínimo como tal y si usted considera de que un colombiano sí es capaz de vivir con un salario mínimo? Qué pregunta, ¿no? Para empezar este programa. Es que es delicado, ¿no? Sí, porque uno ve, le hago esa pregunta, perdón Eugenio, le hago esa pregunta es porque uno ve cómo tantas personas se quejan constantemente, uno ve programas radiales donde la gente hace llamadas y dice pues que es que en realidad definitivamente no alcanza, sí, que hay que hacer milagros. Ok, bueno, yo pienso que, a ver, el salario mínimo yo lo interpretaría como que es por lo menos la retribución justa en términos legales. Del esfuerzo o de la parte que al trabajador le toca en el contrato de trabajo, sobre la base de que estamos hablando de, digamos, de mano de obra no calificada. Por lo menos no calificada. Sí, digámoslo así, sí. No, yo no quiero que suene así, pero por lo menos sirve para poner un tope mínimo. Como un mínimo. Un piso mínimo sobre el cual se deben empezar a negociar toda la parte salarial en los diferentes contratos de trabajo y en los diferentes perfiles de trabajador que algún empresario necesite. En ese, entendido sobre eso, yo me atrevería a decir que sí es importante por lo menos señalar ese piso, porque de ahí para arriba, o por lo menos se pone un límite justo de lo que debe ser la remuneración para los trabajadores. Ahora, de que si ese salario mínimo alcanza o no alcanza para satisfacer unas necesidades básicas de un trabajador, pues no se necesita ser un mago para decir que una familia media colombiana de 4 integrantes, papá, mamá, 2 hijos, de esas existen ya poquitas, pero con una sola persona que solamente lleve ingresos a ese hogar, con toda seguridad que un salario mínimo de hoy es insuficiente para satisfacer por lo menos las necesidades básicas de un hogar. Quizás eso ha llevado a que las últimas generaciones sean hogares donde ya trabajan los dos, o sea, papá y mamá, y ya esa generación donde solo el papá era el que hacía los ingresos, ya eso es obsoleto. Sí, con toda seguridad que parte de que cada vez se necesitan mayores ingresos en un hogar para vivir medianamente en un nivel de dignidad, seguramente eso ha contribuido para que también la mujer tenga que ocuparse de alguna manera en llevar ingresos al hogar. Sí, muy bien. Bueno, Eugenio, después de esta pregunta que, como delicada, ¿cierto? Seguimos ya con la parte del tema que tocábamos en el programa anterior, y es el de
estas señoras, o inclusive pues no sé a quién andes, los he visto, pero poquitos, que también son empleados en hogares, sí, empleados de servicio que llamamos. Sucede mucho, y yo quedé como se dice, me quedo taladrando eso que le dije a usted, que las leyes se hicieron para violarlas, sino que me refiero a que muchas veces los empleados no trabajan todo un tiempo completo, sino que trabajan medio tiempo. Inclusive sé de empleadas que trabajan hasta en 3 partes diferentes. Me di cuenta de una señora hace días que yo me quedé perplejo. A las 3 de la mañana se levanta y va a hacer aseo a un negocio, porque el negocio lo abren a las 5 de la mañana. Y a las 7 de la mañana va a trabajar a una casa como hasta las 11 o 12 y después otro trabajo por la tarde. Entonces son 3, digámoslo así, 3 ingresos, ¿sí? Si son 3 ingresos, si se trabajara legalmente, esta señora la tendrían que afiliar a 3 pensiones diferentes. ¿Cómo sería eso? Bueno. A ver, un poco de lo que usted me está hablando y que puntualmente lo está ubicando en el trabajo doméstico, es una práctica muy recurrida hoy. Es decir, la trabajadora doméstica interna que como es conocido, que es la que permanece en el hogar para el cual trabaja, ya no es una figura muy usada, o es muy usada en las grandes capitales, por varias razones pues que no vale la pena pues detenerse como a mirar. Pero puntualmente ubicándonos en esos municipios pequeños, sí, es muy recurrido que solamente se utilicen empleadas del servicio doméstico por días. 1, 2 o 3 días a la semana. Eso es perfectamente legal, es decir, un trabajador puede celebrar simultáneamente 2 o 3 contratos de trabajo con diferentes empleadores, pues la ley no prohíbe que eso se vea así. Entonces eso pues, desde el punto de vista legal es perfectamente posible. Hasta el año 2015, sí creo recordar que fue a finales del año 2015, en noviembre de 2015, finalmente se pudo expedir un decreto que permitió, que creó el sistema para que yo pueda afiliar a la seguridad social a los trabajadores por días. Anterior a eso se había intentado varias veces, de hecho se habían expedido otros decretos para eso, pero no sé por qué nunca se pudo llevar a la práctica este asunto de la afiliación a la seguridad social de los trabajadores por días. Desde noviembre de 2015 para acá, 2014, se me va el dato, ya se puede hacer, y adicionalmente se implementó en el sistema PILA, que es el sistema que se utiliza para hacer los aportes a seguridad social, se implementó el mecanismo para que eso se pueda hacer así. Voy a tratar de hacer un resumen cómo funciona eso. Básicamente lo que se persigue con ese sistema de pagar seguridad social al trabajador por días era encontrar la manera de que el empleador que solamente podía contratar a un trabajador por días pudiera también pudiera pagar este costo de la seguridad social, porque antes del decreto yo tenía que pagar la seguridad social como si el trabajador trabajara el mes completo, y eso se volvía muy costoso para un empleador que solamente empleaba 2 días al trabajador. Entonces se evadía esa situación, no se afiliaba. Ahora ya se puede hacer, se creó un sistema que divide el mes en 4 segmentos iguales. Entonces básicamente eso funciona así: si el trabajador trabaja entre 1 y 7 días a la semana, paga un rango X. Si trabaja entre 1 y 14 días, paga 2 veces ese rango. Si trabaja entre 1 y 21 días, paga 3 veces el rango. Y si trabaja más de 21 días, ya se paga el mes completo. Entonces, perfectamente, un mismo trabajador o una empleada del servicio doméstico puede estar trabajando con 2 empleados y cada uno afiliaría a ella por los días que realmente estuviera correspondiendo. Excelente esa parte. Pero entonces yo sigo poniéndole, ¿cómo se dice?, las trabas a la rueda. No, porque se encuentran uno de esos casos y uno los escucha, entonces digo, no, algún día le tengo que preguntar esto a Eugenio. Cuénteme a ver. Y es la siguiente. Dice la señora, no me afilia a pensiones ni a seguridad social porque yo del Sisbén no me salgo. A mí esa plática me sirve mucho, esa plática sagrada, yo ahí no me salgo. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Bueno,
Esa era como la otra dificultad que tenían, y no sé por qué ciertos trabajadores, pienso yo que hay un equívoco con eso que la gente dice estar en el Sisbén. En resumen, estar en lo que se llama, frente a la seguridad social, estar en el Sisbén se reduce básicamente a tener un sistema subsidiado de salud. Eso básicamente es el Sisbén. Inclusive este nuevo sistema, yo pienso que un poco previendo esa situación, solamente en ese sistema hay aseguramiento a pensiones, a riesgos profesionales y a caja de compensación. El trabajador inclusive es una condición para yo ingresar a este sistema, tener salud subsidiada en el régimen, subsidiada en el régimen subsidiado. Es decir, estar en el nivel 1 estar y 2. en el Sisbén, estar en el Sisbén. Entonces este sistema yo no tengo que retirarme del Sisbén, yo sigo afiliado a la misma EPS que me viene prestando los servicios de salud. Que usted lo que me quiere decir es que antes el hecho de estar en el Sisbén es un requisito. Casi que se vuelve un requisito para ingresar a este sistema de seguridad social por días. Bueno, entonces ya se viene la otra parte. Y es que dice la señora, patrón, es que yo ya estoy muy vieja para meterme en esas cosas. No, sigamos como vamos. ¿Qué me va a poner usted a mandarme por a esas oficinas, a hacer esos papeles? No, sígame pagando como vamos. ¿Cómo se puede, digámoslo así, escudar, salvaguardar el empleador, si la empleada viene, digamos, llevan 10, 12, 15 años con ese tipo de pagos que se venían haciendo? Bueno. A ver, hombre, Juan Carlos, yo qué le digo, aquí yo pienso que es importante que la ciudadanía entendiera una cosa, es que el sistema de aseguramiento del trabajador, si uno lo mira bien, casi que quien se está protegiendo contra los riesgos es el empleador. Es el empleador. Es el empleador, es que básicamente el sistema de aseguramiento lo que hace es asegurarle al empleador unos riesgos que se sabe que están intrínsecos o inmersos en cualquier tipo de trabajo. Y que son obligatorios, pues. Sí, y que están obligatorios. Es decir, es sabido que todos los trabajos, cualquiera que sea, entrañan un nivel de riesgo. Y adicionalmente, las normas laborales establecen como una obligación para el empleador la salud y la seguridad del trabajador. Entonces, uno evitarse el aseguramiento de ese riesgo porque el trabajador le dice que no lo haga, que eso tiene un costo para él. Eso nunca va a ser bueno porque finalmente el riesgo en cualquier momento puede suceder y finalmente quien va a tener que asumir el riesgo si la eventualidad ocurre va a ser el empleador. Y bueno, y hay otras pues algunas ventajas adicionales para el trabajador que ingresa al sistema de seguridad social, como es el caso, por ejemplo, de la afiliación a la caja de compensación. Piénsese que si muchos trabajadores dicen, no, es que no me metan al sistema porque es que entonces usted me va a tener que descontar, pero miren, muchas veces esa plata que a veces se le descuenta y que el trabajador tiene que pagar por su seguridad social, seguramente le viene y puede ser multiplicada por la vía de la cuota monetaria que la caja de compensación le pagaría en caso tal de que tuviera hijos o padres mayores de 60 años. O sea que en otras palabras se le deduce cierto dinero, pero antes se le puede retribuir en más cantidades. Con toda seguridad que la mayoría de las veces va a pasar así. O sea, lo común es que los trabajadores en el campo, el trabajador que yo contrate, el mayordomo, el agregado que yo lleve para mi finca, con toda seguridad es una familia que puede tener 1 o 2 hijos. Y por esa vía entonces va a recibir un subsidio monetario. Eso es. Bueno, Eugenio, entonces le estaba hablando de la persona que no quiere que la afilien, ¿cierto? Ya ahora se la voy a voltear. Y es un empleado que lleva 15 años trabajando, vamos a poner ese ejemplo, y resolvió el patrón a raíz de este tipo de situaciones. Y yo, no, un momentico, a partir de noviembre del 2014, como lo dice usted, no, yo voy a organizar estas cosas, venga, vamos, que yo lo voy a afiliar a usted. Entonces dice el hombre, no, un momentico, yo llevo 15 años trabajando con usted, entonces eso tiene que, digamos, volverse retroactivo o no, es desde ese momento, o se liquidan hasta ese tiempo y de ahí para adelante ya se afilia. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, esa pregunta tiene algunas aristas como para diferenciar.
Puntualmente la norma que les cité de ahora del 2014 tiene que ver con el trabajador por días. Por ¿cierto? días. Es para trabajar, era para subsanar la dificultad que tenían los empleadores que necesitan solamente trabajador por días. Sector hotelero era uno muy turístico, era un sector que necesita mucho ese tipo de trabajador, restaurantes, servicio doméstico. Que son por temporadas, ¿sabes? Sí, que son por temporada. Pero cosa distinta es si yo tengo un trabajador de 15 años que omití afiliarlo a la seguridad social. Claro. ¿Qué es lo que pasó ahí? Esos 15 años yo estoy asumiendo los riesgos laborales, de invalidez o de muerte del trabajador o de enfermedad. Si yo decido hoy afiliar a ese trabajador a la seguridad social, bueno, ese trabajador a partir de ese momento va a tener las coberturas en los sistemas de salud, riesgos y pensiones. Ahí ese empleador generó un riesgo grande, sobre todo en el tema de pensiones, porque es probable que si este trabajador a partir de este momento ingrese al sistema de pensiones y empiece a hacer aportes por él, muy probablemente este trabajador cuando cumpla una edad para pensionarse, 62 años si es hombre o 57 si es mujer, y quisiera pensionarse, seguramente va a encontrar que como empezaron a aportarle de manera tardía, no cumpliría con las semanas necesarias para pensionarse. Ese trabajador sí podría pretender de este empleador que todo ese tiempo que omitió, por lo menos en el tema de pensiones, tenerlo afiliado al sistema de seguridad social, por lo menos que hiciera se llama eso, un aporte económico que lo va a calcular el fondo de pensiones, cuánto valdría, buscando que esa omisión sí puede el trabajador demandarla en cualquier momento. Pero si se llega a un acuerdo, a ver, esa plata, supongamos que llegaron a un acuerdo, ¿esa plata hay que depositarla en el fondo de pensiones o se la darían directamente al empleado? Ese caso puntual, necesariamente la plata hay que aportarla al fondo de pensiones. Porque de alguna manera eso puede ser o no un recurso público, pero adicionalmente es porque eso es un tema de seguridad social y tiene la destinación específica de garantizar la pensión de vejez o de invalidez o una posible pensión de sobrevivencia en caso tal de que falleciera el trabajador. Claro. Y hubiera personas que pudieran estarían a su cargo, sustituirse en esa pensión. Excelente. Bueno, Eugenio, no es que usted es como muy sabio en estas cosas, por algo pertenece a la inspección de trabajo de Andes. No, eso son cosas que la experiencia se las va enseñando a uno el día a día. Así es. Bueno, Eugenio, pero entonces, usted que conoce este suroeste, sabe que los supermercados, las tiendas, utilizan, digámoslo así, muchas personas sábados y domingos o solo los domingos. Y ellos reciben, inclusive hasta el mismo día, cuando se termina el día laboral, pues inmediatamente les cancelan. Con esas personas, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con ellos? Bueno, usted que me toca el tema de los supermercados, pues manejémoslo de manera genérica, los supermercados, ¿cierto? Aquí en la jurisdicción mía utilizan una figura que es bastante curiosa. Dicen en ese gremio particular, hablan de unos trabajadores vinculados y otros dicen que no son vinculados, y quisieran entender que con los vinculados hay unas obligaciones particulares y con los otros no. A ver, en términos legales ese concepto no existe. ¿Quién es trabajador vinculado? No. Yo desde que preste un servicio, tengo un contrato de trabajo verbal o escrito para un tercero, pues yo ya soy vinculado a esa empresa de tiempo parcial o de tiempo completo. Pero cuando yo le presto mis servicios a una empresa y a mí me pagan por eso, yo ya soy un trabajador, ¿cierto? Entonces, yo soy vinculado a la empresa. Ya lo que pasa es que ellos hablan de vinculados cuando ya trabajan, digámoslo así, de tiempo completo y por meses y años y todo eso. Sí, básicamente eso, sí. Pero a veces hay unos que dicen no ser vinculados, pero si uno revisa, trabajan casi que las 48 horas a la semana, tienen una jornada completa. Entonces hay cosas como muy atípicas en la situación.
Pero supongamos que no, que este trabajador es solamente de un solo día a la semana, los domingos o de 2, sábados y domingos, que sí lo tienen. Bueno, ya lo habíamos dicho, para ellos aplica puntualmente lo del sistema, el aseguramiento al sistema de seguridad social por días. Ese es un caso típico donde aplicaría perfectamente el sistema. Claro. Pero adicionalmente este trabajador también tiene derecho al resto de derechos que tendría cualquier trabajador de tiempo completo. Es decir, este trabajador tiene derecho a su prima de servicios, tiene derecho a sus cesantías, tiene derecho a sus intereses, a las cesantías, todo proporcional por el tiempo que trabaja. Es proporcional. Ah, excelente, sí. Bueno, entonces ese, digámoslo así, ese contrato de trabajo anormal que es en el que se le cancela el domingo por la tarde su dinero, ahí está todo, eso no se debe hacer. Sí, no se debe hacer. O sea, lo que debería hacer es entender que el día, ese domingo o esos 2 días que trabajó, el día que le pagaron, se le está pagando el salario. Bien. Es solamente la obligación del salario. Si el trabajador estuvo en el semestre, qué sé yo, 3, 4 meses durante el semestre trabajando en esas condiciones solamente 2 días a la semana, pues ese trabajador a mitad de año por lo menos tendría derecho a una prima proporcional. O si trabajó todo el año, también la prima del segundo semestre. Y unas cesantías también proporcionales por el tiempo que trabajó durante ese año. Excelente. Bueno, entonces casi que es la misma respuesta para... Pues yo creo que se le puede decir así porque ese es el nombre común con el que los conocemos, y es a los cosecheros. Es el mismo caso de los cosecheros. Venga, ya eso es diferente. Sí. Vea, finalmente quienes deciden cómo se aplican las normas, quienes se aplican las normas son los jueces de la República. Esa es la autoridad competente para aplicar las normas. Yo conozco fallos de jueces laborales y de tribunales donde a los cosecheros particularmente no le reconocen la categoría de trabajador dependiente. Es decir, que han asumido que el cosechero, por la razón de que ellos llegan y se van en el momento en el que quieren, casi que ellos mismos se imponen el horario, en fin, han venido asumiendo como que de manera particular sobre todo esa población que llega por épocas y se va, que no permanece en las fincas. En los fallos los jueces han venido asumiéndolas no como trabajador dependiente, sino como trabajadores por cuenta propia, y en ese sentido no sería un trabajador que no tendría derecho a las prestaciones sociales que tiene un trabajador vinculado con contrato de trabajo o cualquier otra. Queda, a mi juicio, queda una situación muy riesgosa ahí, que es el tema de la seguridad social y particularmente el asunto de los riesgos laborales. Yo siempre me he preguntado qué puede pasar si ese trabajador allá dentro de mi finca, un cosechero, tiene un accidente grave, un accidente de trabajo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo mirarían los jueces esa situación? Entonces, si digámoslo, me encuentro con un cafetero que es muy organizado, quizás de pronto él podría poner como exigencia a un cosechero que tuviera una afiliación a seguridad social y todo esto. Sería bueno, eso sería como lo ideal. Es decir, si la tendencia en la jurisprudencia es a entender los cosecheros como trabajadores por cuenta propia, perfectamente yo podría exigirles que ellos se afiliaran a la seguridad social como trabajador independiente, pero mire, entiendo yo que esos trabajadores difícilmente muestran la cédula. Así de sencillo, sí, créame que sí. Entonces, ¿qué se puede esperar, cierto? Sí, un país por construir. Claro que sí, tremendo. Eugenio, hombre, con usted se dialoga demasiado rico y quedan una cantidad de preguntas para hacer. Se nos acabó el programa. Para terminar, ¿qué se le puede, un consejo grande pues, para los empleadores y un consejo bien grande para los empleados? Un consejo bien grande para los empleadores. Cuando yo hablo con los empleadores, los consejos que yo les doy siempre me ponen caras muy hurañas, pero hay que hacerlo. Sí. Es decir, es que cuando yo inicio o tengo alguna actividad económica y para desarrollar mi actividad económica necesito trabajadores, hombre, yo tengo que cumplirle a los trabajadores con la ley, con lo que la ley dice se le debe reconocer a los trabajadores.
Y un consejo para los trabajadores, hombre, un poquito la organización. Hace día lo hablaba yo con un compañero mío de la universidad y le decía yo, es que nosotros tenemos muchas normas, muy buenas normas para muy poquita ciudadanía. Nosotros nos falta, en términos generales, ser más ciudadanos, entender más el tema de los derechos, porque sin ciudadanos que reclamen sus derechos difícilmente se pueden hacer efectivos los derechos. Y que muchas veces acomodamos los derechos a nuestro amaño, ¿cierto? De alguna manera, son muchas cosas ahí que nos llevarían otros 365 programas. Más o menos, ¿cierto? Sí, señor. Eugenio, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. No, muchas gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación, y cuando tengan asuntos que pueda aportarles, con mucho gusto por aquí atenderé sus invitaciones. Eso está muy bien, muchas gracias. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.